Muy buenos días amigos, bienvenidos a Domingo es Fiesta. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y les damos una cordial bienvenida a este programa y también al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos va a acompañar a compartir un mensaje de amor, solidaridad y esperanza. Padre Gerardo, bienvenido a siempre Domingo es Fiesta. Gracias, muchas gracias Diego. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes en Domingo es Fiesta para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios. Y para profundizar más en la enseñanza de Jesús, el Evangelio de hoy nos presenta el texto de la vid verdadera. Padre, sin duda que esta reflexión va a ser importante para todos nosotros. ¿Qué le parece si escuchamos el Evangelio? Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Jesús continuó: Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Muy importante el Evangelio de hoy, Padre Gerardo. ¿Quién mejor que tú para explicárnoslo, por favor? Claro, Diego, con mucho gusto. Mira, estamos en el quinto domingo de Pascua. Y si recuerdan, el domingo pasado, el cuarto, Jesús se definió a sí mismo como el buen pastor, como aquel que cuida y se preocupa de sus ovejas porque son suyas y porque no quiere que ninguna de ellas se pierda. Bueno, pues hoy el Evangelio de Juan nos invita a mirar al futuro y a reflexionar en la tarea que tenemos por delante. Pues en las semanas que vienen, las enseñanzas de Jesús serán acerca de lo que tenemos que hacer a fin de continuar con el trabajo iniciado por Él, es decir, procurar que Dios reine. Y veremos que ello supone salir de nosotros mismos y de esta manera dar fruto. Hoy domingo la Iglesia nos invita a cimentar nuestras vidas en Jesús. De Él debemos sacar todas nuestras fuerzas y energías para que podamos dar fruto de buenas obras y ayudar a transformar este mundo para bien. Así es que te invito, Diego, a conversar acerca de la importancia de tener a Jesús como fundamento de nuestras vidas. Claro que sí, Padre. Bueno, ¿por qué no conversamos acerca de la importancia de dar fruto? ¿Nos podría aclarar, por favor, qué quiere decir el Evangelio cuando insiste en esto, en que debemos dar fruto? Pues efectivamente, Diego, si se fijan, el Evangelio de hoy gira en torno a la insistencia de Jesús de dar fruto. Por eso en el texto de hoy, Jesús se define a sí mismo como la vid verdadera. Pues la vid verdadera es la que permite a las ramas dar fruto abundante. Y eso es precisamente lo que Él espera de nosotros. Pero respondiendo más precisamente a tu pregunta, dar fruto significa ayudar a Dios trabajando para que reine, sirviendo al prójimo, preocupándonos por los que necesitan y haciendo lo necesario para que todos vivan dignamente y vuelvan a Dios. En realidad, dar fruto es la razón de ser del cristiano en el mundo. Pues a diferencia de otras religiones que son más bien pasivas y contemplativas, el cristianismo es una religión particularmente activa, que se define por el hacer por el otro, y esto porque es voluntad de Dios que así sea. En otras palabras, nuestro destino futuro, nuestra felicidad o desgracia, nos lo jugamos no en lo que decimos o hablamos, sino en lo que elegimos y hacemos. Jesús es muy insistente en esto y nos dice repetidas veces y de diversas formas que lo típico del cristianismo
es hacer por el otro. Por ejemplo, Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Pero si de lo que se trata, Padre, es de hacer, ¿no? ¿En qué quedan las oraciones, sacramentos y demás ritos que tiene la iglesia? ¿Acaso eso no basta? Bueno, el corazón del cristianismo es vivir como Dios quiere que vivamos. Es decir, siempre a la luz de la verdad, siempre justos, defender siempre la vida, ayudar, servir, perdonar y ser generosos. Porque vivir así es hacer su voluntad, que es el fin. Todo lo demás son medios y ayudas que nos ofrece la iglesia para prepararnos para hacer bien lo que Dios quiere que hagamos, que es preocuparnos del prójimo. Pero si solo nos dedicamos a golpearnos el pecho y a rezar el rosario todo el día y no hacemos nada por los necesitados, entonces estaremos desperdiciando la vida. Como dice Jesús en Mateo 7:26, todo el que oye estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y al final, cuando nos encontremos con Dios, como dice Mateo 25, Jesús no nos preguntará si hemos ido a misa o si hemos rezado el rosario. Lo que nos preguntará es, ¿qué has hecho por el otro? ¿Cómo has tratado a tu prójimo en necesidad? Por supuesto que orar y participar de los sacramentos es muy, muy importante, porque son medios que ayudan, pero el único fin es Dios y su voluntad. El cristiano está llamado a hacer la voluntad de Dios en todo, complacerlo y cumplir sus deseos. Está llamado a elegir a Dios en toda decisión que tome, pues es la manera como lo ayudamos a reinar y es la manera como daremos fruto. En resumen, lo que Jesús nos dice es que para que nuestras vidas sean plenas y felices, debemos preocuparnos de dar fruto, pero no cualquier fruto, sino buen fruto, es decir, un fruto que haga bien a los que están a nuestro entorno. Y para dar buen fruto, Padre, ¿qué debemos hacer? Bueno, digo, para que podamos dar fruto, en el texto de hoy Jesús nos ofrece 3 enseñanzas. La primera es que debemos tomar conciencia de la fuente y el origen de toda nuestra vida y de todo nuestro actuar. Y hoy el Evangelio nos enseña que esa fuente y origen es Jesús. Además, él mismo lo dice, yo soy la verdadera vid. Como saben, la vid es la planta de la uva, y la uva es un sembrío muy común en los pueblos del Mediterráneo. Bueno, pues en su enseñanza Jesús se compara con la vid y nos dice que Él es como el tronco y la raíz de la vid, de la cual penden y dependen las ramas o sarmientos y permite que toda la planta viva y se desarrolle, a fin de que sus ramas o sarmientos broten abundantes racimos de uvas que son sus frutos. Y luego nos dice que nosotros somos como las ramas, es decir, como los sarmientos. Bien, Padre, le pedimos que nos espere unos segundos, vamos a ir a una pausa y luego continuamos con Domingo es Fiesta para seguir comentando y estudiando la palabra de Dios. Ya regresamos en Domingo es Fiesta por RPP, la voz de todo el Perú. Pisando la palabra de Dios con el Padre Gerardo Aste. Padre, tenemos una pregunta de nuestros oyentes, ¿qué le parece si le escuchamos? Padre, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro. ¿Nos podría aclarar un poco más el ejemplo de la vid y los sarmientos? Claro, Pedro, con mucho gusto. Mira, Jesús nos dice que nosotros somos como los sarmientos, es decir, como las ramas de la vid. Y lo normal es que los sarmientos den racimos de uvas. Bueno, pues las uvas representan los frutos de buenas obras que se esperan de nosotros, porque nuestra función como sarmientos es dar fruto. Luego, lo primero de todo es tomar conciencia de que las ramas, si quieren vivir, tienen que estar unidas al tronco, pues del tronco reciben la savia que las mantiene vivas. De la misma manera, si nosotros queremos vivir, tenemos que estar unidos al Señor. Así como las ramas se nutren del tronco para vivir, así también nosotros, si queremos vivir, tenemos que nutrirnos de Jesús. Y un sarmiento que está unido a la vid, que es el Señor, ciertamente dará buenos frutos. Además, nos invita a tomar conciencia de que su Padre es el labrador. En ese sentido, el Padre se encuentra sosteniendo y apoyando toda la obra de Jesús. El Padre es como el agricultor que se encarga de que toda la planta esté bien. Él es quien la cuida, la limpia, la riega, la abona, y para que la planta crezca bien y produzca, lo que hace es podarla. Esto es, corta toda rama que no da fruto y poda aquella que da fruto, para que den más fruto.
Padre, ¿y cuál es la segunda enseñanza del texto de hoy que podemos sacar? Bueno, Diego, la segunda enseñanza es que no basta saber cuál es el origen de nuestro vivir. Si queremos lograr algo, si queremos dar fruto, tenemos que estar con Él. La idea central de esta segunda enseñanza es que para dar fruto hay que permanecer en Él, pues lo que podamos producir dependerá de que estemos unidos a la vid, es decir, de qué tan de Él somos. Por eso dice Jesús, así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán dar fruto si no permanecen en mí. Y dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Inmediatamente después viene la principal afirmación del texto. Pues sin mí no pueden hacer nada. Y efectivamente, si en nuestras vidas no contamos con Él, y si no estamos unidos a Él, seremos como ramas secas o estériles, que no dan fruto o dan mal fruto, pues todo buen fruto viene de nuestra unión con Él y con las cosas de Dios. Por eso nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Padre, ¿y qué pasa si no damos fruto? Bueno, el texto termina diciendo que al que no permanece en Jesús, en la vid, lo tiran fuera, porque se ha convertido en una rama seca, inútil, que no da fruto. Esas ramas no sirven. Entonces, así como se hace con toda rama no productiva, se la corta. Y lo que sucede con una rama que se ha cortado, al separarla de la vid, ya no recibe aquello que le da vida. Es decir, ya no recibe la savia que viene del tronco. Y entonces rápidamente se seca. ¿Y qué pasa después? Pues el labrador recoge todas las ramas cortadas y las echa al fuego y arden, porque ya no sirven más que para eso. Es decir, si no permanecemos en él, si no estamos unidos a la vid, no le vamos a servir. Nuestro destino es secarnos y ya no vamos a poder dar fruto. Y si no vamos a dar fruto, Dios no puede contar con nosotros. Padre, ¿y cuál sería la última enseñanza que podemos rescatar del texto de hoy analizado? Bueno, Diego, la última y tercera enseñanza de hoy es que si permanecemos en Él, no solo daremos buen fruto, sino que además tendremos todo lo necesario para vivir bien y felices. Es decir, Dios velará por nosotros y nada nos faltará. Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Se realizará lo que deseemos, pero evidentemente, lo que deseemos deberá estar en la línea de Dios y de su voluntad. Y si deseamos lo que Dios quiere, entonces tendremos una vida muy feliz. Bueno, pues este ofrecimiento de Jesús es algo realmente extraordinario, pues nos dice que si nos mantenemos del lado de Dios y de su voluntad, Él nos dará todo lo que queramos. Y la única condición es que permanezcamos unidos a Él. ¿Y qué podría desear alguien si no permanecer en Él? ¿Qué podría desear alguien si no estar unidos a Él? Evidentemente, el sarmiento solo deseará aquello que ayude y sirva al bien de los demás. Solo deseará lo que haga posible que Dios reine. Solo deseará el bien del prójimo. Se supone que no va a desear nada para sí mismo, como riquezas, honores y poder, porque unidos al tronco, lo tiene todo, y ya no son necesarias las seguridades que ofrece el mundo. Uh-huh. Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice, Padre, que con esto recibe gloria mi Padre, ¿no? Con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Pues sí, Diego, Jesús concluye diciendo que lo que le da gloria al Padre es que demos fruto abundante, pues de esta manera seremos discípulos suyos. Un par de siglos más tarde, San Ireneo de León, que vivió en el siglo II después de Cristo, dirá que lo que le da gloria a Dios es que el hombre viva. Es decir, que todos vivan, pero que vivan con dignidad. Por tanto, lo que honra al Padre es que trabajemos para Él en favor de los demás, que trabajemos para que los otros estén mejor, que trabajemos para que todos vivan y vuelvan a Él. Esto es lo que define al verdadero discípulo de Jesús y hace realidad el mandamiento del Señor de amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, si trabajamos y nos preocupamos de que todos vivan dignamente y vuelvan a Dios, entonces seremos verdaderamente discípulos suyos. Si no, no. Uh-huh. Y ser sus discípulos nos exige que trabajemos por los demás.
Gracias Padre Gerardo por hacernos entender la palabra de Dios y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 1 de mayo la iglesia celebra la fiesta de San José Obrero. Padre, ¿qué nos puedes decir acerca de esta gran noticia? Bueno, efectivamente, este próximo 1 de mayo la iglesia celebra a San José Obrero. ¿Qué podemos decir de José Obrero? De lo poco que nos dicen los evangelios acerca de José, el esposo de María y padre de Jesús, es que fue un artesano. Según Mateo 13:55, los habitantes de Nazaret, refiriéndose a Jesús, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Sin embargo, el texto griego dice: ¿no es este el hijo del artesano? Porque la palabra griega es tectón, que se traduce más precisamente por artesano. José, pues, fue artesano. Sin embargo, la tradición ha entendido que fue un artesano carpintero. Sin embargo, San Isidoro de Sevilla sostiene que fue más bien un artesano herrero. En realidad, no se sabe qué tipo de artesano fue. Lo cierto es que fue un trabajador, un obrero, quien con el trabajo de sus manos sostuvo a su familia. Y como en esos tiempos la costumbre era que el hijo primogénito heredase la profesión de su padre, habrá que suponer que Jesús fue también artesano. Como lo dice Marcos 6:3 en su versión de la visita a Jesús de Nazaret, ¿no es este el carpintero, el hijo, no es este el tectón, el hijo de María? Por tanto, teniendo presente a José, el artesano de Nazaret, en 1847 el Papa Pío IX lo nombró patrono de los trabajadores. Y posteriormente, en 1955, el Papa Pío XII fijó su celebración el 1 de mayo bajo el título de San José Obrero, a fin de hacerla coincidir con el Día Internacional del Trabajo. Por tanto, el 1 de mayo, al celebrar José artesano, estaremos recordando a todos los trabajadores del mundo. Perfecto, Padre Gerardo, le agradecemos mucho por enseñarnos la palabra de Dios y no queremos irnos, por supuesto, sin antes recibir la bendición. Vamos a pedirle pues a Dios, por intercesión de San José, que nos bendiga, Él que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca con nosotros. Amén. Muchas gracias, Diego. Gracias también a todos, y les deseo a todos un buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Gracias, Padre. Buenos días. Un fuerte abrazo para usted. Hasta aquí llegamos con Domingo es Fiesta, donde hemos aprendido junto al Padre Gerardo Aste de la palabra de Dios. Hasta el próximo